¿Qué tal, gente? Bienvenidos a The Stanley Parable, un juego que hace tiempo quería yo jugar por las loqueras que se han dicho, que uno así con toda su historia, que hay un narrador que te controla y que hay que desobedecerle o hay que hacerle caso, no sé, una cosa muy interesante. Así que vamos a probarlo a ver qué tal el Stanley Parable. En este caso, en este video posiblemente haga más. En este caso yo voy a hacer lo que yo quiera. Lo que a mí se me puede ganar, puedo hacerle caso al narrador o no puedo hacerle caso al narrador. Ya, ahora sí, chicos, ahora sí, ya le puse subtítulos en español porque si no, no entenderían nada ustedes. Bueno, esto ya me lo escuché, pero lo voy a dejar para que ustedes, por si no están percatados. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-eating, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Y se fue de su oficina. Bueno, aquí inicia, Bueno, pues venga, a ver dónde está todo el mundo, Esa es mi habitación. ¿Por qué no puedo seguir órdenes, Puedo hacer lo que yo quiera. No puedo abrir cosas, no puedo abrir cosas. Ajá. ¿Pero por qué? Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Básicamente él nos está dando órdenes, pero así como viene y no nos dan órdenes, pero a él exactamente está dando a la sala de yo qué sé dónde queda eso. Hostia, esto es impresionante. Nunca ha salido de esta habitación. ¿Será que Stanley estaba ahí atrapado? Mira, ahí está jugando ahí al solitario, fijo. 420 mlg. Ok. Y esta habitación no la puedo abrir, No la puedo abrir. ¿Por qué no la puedo abrir? No puedo abrir, la cosa muy rara. ¿Qué dice ahí? I hate Mondays, odio los lunes. Oh, qué interesante. Esta habitación la está haciendo de parada. Mira, yo no sé de qué se trata el juego, pues es que, o sea, le han fascinado a mucha gente. Que bueno, ya te digo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Entró a la puerta de su izquierda. This was not the correct way to the meeting room, and perdón. Stanley knew it perfectly well. Sí. He wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Perdón, es que yo pensaba que la izquierda era la derecha y viceversa. Perdón, me equivoqué. ¿Me perdonas? Que es que caeré en tu trampa, pero no, fijo, había una trampa explosiva donde me mataría o algo así. ¿Quién sabe? No sabe. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth ¿eso es after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Está muy bonita la sala. Drinking it all in. Está muy bonito, me gusta el detalle de esta habitación, es muy azul, muy oscuro, está muy bonito, me gusta mucho. Ya voy. Stanley took the first door on his left. ¿Qué? ¿Left? No, ¿qué hay aquí, ¿Qué es eso de aquí? Siguiendo direcciones. Él no la hayan desplegado hace años. ¿Qué? Tenía que ir a la puerta. No siento, no te puse atención, solo que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Están construyendo algo? Un gran edificio, dice que estamos... Oh, ok. Estoy en el A2. ¿Sabe qué hay aquí? ¿Y esto qué? ¿Esto se mueve? Oh, sí, se mueve. Ahí estaba empezando con el pie izquierdo.
I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Sí, soy yo, la historia soy yo. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not ¿Por qué? asking for me, I'm asking for her. ¿Quién es ella, Que está en yo conozco a este generador de teléfono de... To put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. ¿Quién la está esperando? ¿Mi pareja? ¿Será mi pareja la que me está esperando? Pero es que yo solamente estoy viendo el lugar. Esto es un almacén muy... Escuche pasos, Cuidado, que esto me da miedo. ¿Qué hay? Estos... ¡Hostias! ¡Qué miedo, ¡Es ella! To be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Toma el teléfono. ¿Toma el teléfono o no? ¿Debo tomar el teléfono? ¿Obligatorio? Seguramente sea ella. O sea, es raro que exactamente sea ella, ¿Cómo sé si es o no lo es? ¿Cómo sé si me está llamando otra persona? ¿Cómo sé si es el propio narrador el que me está llamando aquí en estos precisos momentos? Y si en realidad todo esto no es real, y si en realidad... Bueno, vamos a contestar a ver qué tal. Que no, yo pensaba que me iba a decir algo o no, pero bueno, al fin y al cabo no dijo nada, así que... what the fuck? ¿Dónde estoy? Stanley, is that you? Hold on, sweetie, sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Oh, ¿estoy con mi pareja? Okay, there we go. Alright now, I want you to come in and tell me all about your day. ¡Hostias! ¡Qué miedo! Gotcha. ¡Me troleaste! Come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? Hombre, fuck you, mate. Fuck you. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. No, fuck you, man. No me vas a trolear. But you're in my story now. No, no. Está atrapado en su historia, ¿no? No, estoy atrapado en su historia. Bueno. Oh, fuck you, mate. Man, qué susto me pegó ese man aquí, This is a very sad story about Esto es una the historia death sobre of la a muerte de uno. ¡No! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No! Presione V en su teclado. No voy a presionar V. Voy a quedarme aquí. No voy a presionar V. No te voy a hacer caso, me troleaste. ¿Cómo vas a trollear así de una manera así? No, me estás obligando a presionar V. No, debe haber una manera de salir de aquí. Debe haber una fucking... No me deja salir, No hay manera de salir, no puedo saltar ni nada de eso. Voy a presionar V. Si sale un screamer, me voy a enojar mucho, Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Piece of shit. Presione O. No. Superior cualquier... No, no. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Pero es que no me está obligando. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Presione P. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Eso es demasiado triste, Me puede estar... Puedo presionarse para mirar TV. And so he began to fantasize about his own job. Espera, ¿todo? Imagine that one day while at work, todo se está transformando en mi escritorio. To realize that en mi all trabajo. his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Me están hablando de esto, estoy ocupado. Voy a presionar para saltar el tiempo con los muchachos. Pasar el tiempo, ¿Oh? ¿Cero? So, he cero. went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. What?
Bueno, presione P para preparar hacer. Pero no estoy haciendo nada, solamente estoy presionando botones. No sé, y esto se transformó. Mira, 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 mira. Está cambiando todo. O sea, la habitación está cambiando poco a poco. Esto es una fucking miedo. The Stanley Parable. What the fuck? Presioné I para contarle a los niños una historia. It was such a wonderful fantasy, and so What in the his head, fuck? he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Puedo presionar test para decirle a su esposa que lo ama. But there is no answer. ¡Mira que cambió! How could there possibly be? Está cambiando a In lo... reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. What the fuck is going on, I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. No se detiene. Watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Fuck you, mate! You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Puedo presionar R para cuestionar nada. Para cuestionar nada. No va a presionarlo. Y si no lo presiono, este no lo presiono, no puedo salir, Oh, me obliga a presionar la R, me obliga. El juego me obliga. I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Por favor, muera, ¿qué? And I tried again. And Stanley pushed a button. Estás pensando, what the fuck, morí. Morí. Oh. Excuse me, de la fuck. No sé. What the fuck, compa, what the fuck. Gente, creo que voy a dejar el video aquí. Al parecer hay que hacerle caso al narrador. Si hacemos lo que queremos nos matará. Entonces en la próxima hay que hacerle caso. Nos vemos. Tal vez voy a seguirle dando este juego, pero eso será en el próximo video, así que venga. Recuerda, te divertiste con Kriz. ¡Chao!